extendida a lo largo de 3,5 kilómetros, sobre la ruta que une Rosario con Buenos Aires. Villa Constitución, recostada sobre las márgenes del Paraná, se ha convertido desde mediados del siglo pasado en uno de los principales puertos de salida de nuestro cereal para los clientes del exterior. La actividad portuaria ha sido en consecuencia, hasta principios de la década del 50, la actividad económica y comercial fundamental de la zona. Hacia fines de los años 40 se va a instalar en Villa Constitución Asindar, que comienza siendo una pequeña fundición y se va a transformar con el correr de los años en una de las principales hidrometalúrgicas del país. Es también el punto de partida de la transformación de Villa Constitución, que va a ir perdiendo paulatinamente sus características de pequeño pueblo para convertirse en uno de los principales polos de concentración de la clase obrera e industrial del país. La primera comisión, primero éramos filial, viajaban siempre de Rosario, los dirigentes. Después se llamó a una edición aquí donde hubo la primera comisión que la presidía el compañero Roberto Nartallo. Creo que fue por el año 52, 53, no recuerdo bien, pero creo que 53 creo que fue. Que fue la que empezó a llevar los reclamos así de los compañeros, a tratar de conseguir conquista a través de las categorías, de muchas cosas que reclamaban para los compañeros de las sesiones. Nuestra clase obrera se va a constituir en primer lugar con los hijos de los campesinos de la zona, que van a mantener sus relaciones familiares con el campesinado. En segundo lugar, con las inmigraciones de las provincias limítrofes como Entre Ríos, Corrientes, El Chaco, Santiago del Estero, que van a venir a incorporarse a las grandes industrias, y esto va a determinar que Villa Constitución, a pesar de su crecimiento poblacional, va a mantener siempre las características pueblerinas, las características de relaciones familiares entre sus habitantes. Esto va a ser la particularidad que va a tener la lucha del proletariado de Villa Constitución. Y bueno, en el año 53 yo salí como primera vez como delegado de una sesión que se llamaba acondicionado. Ya había pasado de recocido a la sesión acondicionado, que es donde se atan los rollos, se preparan los rollos en diferentes quilajes, se atan. Yo era soldador ahí en esa sesión, entonces yo fui delegado. La historia del movimiento en Villa Constitución lo podemos dividir en antes y después de la huelga de 1970. ¿Y por qué esto? Porque es precisamente la huelga del 70 que va a marcar el comienzo de la participación de los compañeros en las decisiones del sindicato. Esta, que fue en sus características una huelga más y que incluso terminó en una derrota y el despido de la comisión interna, es la primera vez que los compañeros deciden el estado de asamblea permanente, la presión sobre el sindicato, de modo que se ven obligados a despedir e indemnizar las comisiones internas para poder resolver el conflicto. A pesar de esta derrota y del receso que ello trajo aparejado, los compañeros se organizan nuevamente, clandestinamente, sección por sección, se ganan muchas reivindicaciones, se gana el cuerpo de delegados, la comisión interna de Asindar. Sí, yo seguí siendo delegado. Cuando terminé la derrota del 70, yo era delegado y ahí, en esos días me renovaron de nuevo porque quedé desbandado, ¿viste? Como quedé sin garantía. Y ahí sí se siguió trabajando con los compañeros, se fue hablando dentro de la fábrica. Yo tengo 20 años de fábrica y nunca había sido delegado. Nunca había encontrado, a pesar de mis inquietudes, una línea sindical o gente que trabajara según mi modo de pensar. Hasta cuando aparece Alberto Piccinini y algunos otros compañeros formando una comisión interna, entre ellos estaba el compañero de Rico, Porcu, etc. Para mí Pascual de Rico fue un hermano con el cual vivimos muchas cosas importantes. Y Pascual era un muchacho de su casa, bueno, era casado,
4 hijos, trabajaba en Asindar, era la comisión interna y primero fue delegado, después fue de la comisión interna y la gente lo quería mucho porque se hacía respetar mucho en la fábrica, en todas partes. Solo que quiero agregar que la figura del compañero Pascual nunca será olvidada dentro de la clase obrera de Villa Constitución y su presencia va a estar permanentemente junto a nuestro lado. Alberto conversa conmigo creyendo que era el hombre que tendría que ser delegado de mi sesión. Naturalmente, como tantos hombres de aquellos tiempos, yo realmente no lo conozco y desconfío de él. Pero no obstante quedo de trabajar y unirme al movimiento, o sea, a la agrupación de La Marrón, y así fue. Viéndolo trabajar, mañana, tarde y noche, y en forma que realmente a mí me gustaba y yo lo sentía, a ello me uní. Y que fue despertando simpatía en la gente y por lo consiguiente nosotros logramos tener un consenso entre los compañeros de Asindar. Ahora, después estuvimos viendo la necesidad de seguir profundizando en cuanto al manejo de nuestro sindicato, ya que en el sindicato seguíamos teniendo un interventor que nadie quería, ya que era una persona puesta por el Secretariado Nacional y que no respondía concretamente a los intereses de los compañeros de Villa Constitución, y se empezó una campaña para tratar de dar un paso mucho más elevado, o sea, la recuperación de nuestro sindicato. Para tal fin creamos la agrupación metalúrgica 7 de septiembre, Lista Marrón, que fue la herramienta para aglutinarlo y para luchar por lograr nuestro sindicato. En marzo de 1974, tras una provocación en que se pretenden desafiliar a los compañeros activistas y delegados más reconocidos, como paso previo para la echada de fábrica, va a traer como consecuencia un gran estallido de un conflicto que consistió en la toma de fábrica y que va a pasar a la historia como el Villazo. Curtis, usted que estuvo participando en todos aquellos días de paro, cuando se tomó la fábrica, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Usted se acuerda de la solidaridad del pueblo, de todas las mujeres de Villa Constitución, de los negocios que nos llevaban víveres? Es decir, ¿cómo lo vio usted que estaba dentro de fábrica, por supuesto? Bueno, lo vi bastante bien, porque cuando uno tiene el apoyo de un pueblo, no sé, tiene muchas más ganas de seguir luchando. Claro, yo supongo que un poco el pueblo de Villa Constitución entendía que, si bien era un problema netamente gremial, porque nosotros, es decir, acá los compañeros, ustedes estaban luchando por obtener elecciones en el sindicato, un poco, digamos así, era importante, porque Asindar, Marathon y Netcon eran las grandes fábricas, ¿no es cierto?, que centralizaban la mayor cantidad de trabajadores.
y esto repercutía, digamos, el malestar o los días de paro o el problema de los trabajadores metalúrgicos incidían, digamos, en el comercio, en el banco, en el funcionamiento del pueblo. Un poco yo lo veo así, no sé a usted qué le parece. Sí, la verdad que es así, ¿no? Sí. En esos días de paro llegó un viajante a portería a pedir una autorización para que una estación de servicio le despachara nafta. ¿Sí? Entonces quiere decir que había un poder en Villa Constitución, y lo respetaba, sí. El primer conflicto que sale en la sesión, salgo de delegado, y en los conflictos subsiguientes cumplo la función de comisión interna de turno, y después me invitan a participar en la lista para recuperar el sindicato que estaba bajo la intervención de la burocracia. Así, mi vida sindical fue meteórica. En un año fui delegado, comisión interna, directivo y también fui preso. A partir de que se ganó el sindicato se consiguieron un montón de conquistas, sobre todo en los talleres chicos donde no se respetaban lo más mínimo a los trabajadores. No se les daba ropa, botín, elementos de seguridad, no se pagaban la hora extra como se tenían que pagar, los ritmos de producción eran exorbitantes. Eso se puso todo en orden, se consiguió la insalubridad en Bilber, que hacía años que se venía luchando, se consiguieron insalubridad en algunas sesiones de Mekong, que también se venía luchando desde ese tiempo, y en Asindar también se consiguieron un montón de reivindicaciones sectoriales y generales. Un poco se libró todo así una lucha para poner realmente en todos los lugares en condiciones, ¿cierto?, de que se respetaran las leyes vigentes y los convenios colectivos y el respeto sobre todo a todos los compañeros. Era un plan de lucha contra la carestía de la vida. Y bueno, pudimos lograr de algunos artículos de la canasta familiar. En ese tiempo habíamos empezado con la venta de aceite, instalamos un puesto en la plaza pública, así un poco, no obstante el obstruccionismo que había de las autoridades municipales, se pudo hacer. Bueno, esto era solo un aspecto de esa lucha. También habíamos tenido entrevista con el gobernador de la provincia de Santa Fe para interesarlo por un plan de vivienda para los obreros metalúrgicos. A nuestro sindicato venían trabajadores de distintos gremios a resolver sus problemas, ya que en su sindicato no encontraban soluciones. Y así que venían de empleada doméstica, gastronómico, municipales, en definitiva de todos los gremios. Pero hay una anécdota que hay que remarcarla. Por ejemplo, los pescadores que van con su canoita a recoger el pescado y que después lo traen a la ciudad, el intendente ese entonces le quiere cobrar un impuesto por kilo de pescado. Entonces un día en asamblea, cuando va el intendente allá, no solo lo echan, sino que le dicen que se deje joder porque vamos a ir con Piccinini a la municipalidad. Yo trabajaba en la sección de trefilación. Quiero aclarar de que yo no he tenido cargo gremial. Teníamos inquietudes políticas por simpatía o cosas por el estilo, pero no era una cosa, digamos así, que una organización de hace tiempo atrás, por lo menos en el caso particular mío, no era así. Y el gran asombro se produce cuando se puso una bomba en el local donde funcionaba la lista marrón y prácticamente fue destruida el edificio donde nos reuníamos. Se va creando un clima de inseguridad para nosotros. Pero nosotros fuimos organizando a los compañeros adentro de fábrica. Con nuestra actitud repudiamos este hecho. Yo trabajaba de 6 a 14, bueno, como todos los días yo viajaba en bicicleta. Ese día se me dio por ir de a pies, pero ya no obstante eso había sentido unos tiros en el barrio. No sabía a qué se trataba. Después nosotros nos informamos, intervinieron más de 4.000 hombres de las distintas reparticiones, Policía Federal, de las Fuerzas Armadas, y realmente ocuparon la ciudad de Villa Constitución.
Me acuerdo que vine a pasar por la caminera, que vi muchos milicos y no pasé. Me volví para San Nicolás, hablé por teléfono, ya la fábrica estaba parada. Los compañeros habían formado un comité de huelga, la habían parado la fábrica. Y yo me sumé a esa lucha, es decir, me sumé en la dirección junto con los otros compañeros. Y era el único de comisión directiva que había quedado en libertad en ese momento porque no tuvieron la suerte de agarrarme. Como yo pertenecía a la provincia de Buenos Aires, entraba todos los días a la provincia de Santa Fe y ese día no entré recién a la noche. Por lo tanto ya la represión de Villa se había retirado, dejando todos los compañeros de comisión directiva y una cantidad más o menos de 60 delegados activistas presos en la cárcel de Coronda. Era una ciudad unida, barrio con barrios, compañeros con compañeros. Es importante destacar de que un poco era una gran familia Villa Constitución, porque lo que comía uno tratábamos de que coman todos. Yo tenía 15 años y a la salida del colegio nos encontrábamos con un grupo de compañeros a charlar en una esquina. Nosotros no entendíamos nada. ¿Cómo? ¿Por qué esta gente venía a encarcelar a nuestros padres y a nuestros amigos? Después nos dimos cuenta que ellos querían dar un escarmiento a la ciudad. Entonces, principalmente jugaba un rol importante las mujeres, porque la mujer no era tan un foco así para la policía. Se juntaban en grupos de mujeres donde salían a recoger los víveres y se juntaban grupos de compañeros y llevaban como ser azúcar, carne, pan, verdura, a ciertos lugares donde se podía hacer la repartija, como ser en barrio San Lorenzo, en barrio Industrial, en barrio San José Obrero. Pero también recuerdo cómo la gente se mantuvo firme para mantener la huelga, cómo las madres se pasaban la comida que llegaba de otros lugares y cómo se organizaban los hombres para ir a pescar. Hoy que entiendo todo eso y sé lo que pasó, me siento orgulloso de haber nacido en Villa. Había una marcha hacia la plaza. A las 9 de la mañana se dirigen las columnas, una del lado del río, otra del barrio Talleres, que está así, y otra desde acá. La del barrio Talleres y la que va costeando el río, en esa me engancho yo hasta llegar junto a la de Talleres, en la cual tuve que correr para poder llegar a la punta. Cuando llegamos, que se juntaron las dos columnas y enderezamos para el lado de la plaza, empiezan los milicos a tirar, y tiran con gases lacrimógenos y fal. Ahí queda claro de que se inicia la persecución y muerte contra los trabajadores de Villa Constitución. Tuve que ponerme al frente, como muchos compañeros. ¿Cómo? Yo tengo 6 pibes, 6 chicos tengo. Y yo pensaba en mis hijos y a mi señora y pensaba en el pueblo, digamos, de Villa Constitución, ¿viste? Porque hacía, como a mí me pasó, no pasó a mucho. Entonces, yo pensaba en mis hijos, en mi señora, y también estaba pensando por esos chicos que estaban en la calle y tantos padres que estaban detenidos, otros secuestrados, a otros que lo mataron, esos chicos que quedaron y mujeres que quedaron abandonadas. Fue muy doloroso.
¿Cuál es tu interpretación de los hechos de marzo del 75 y la intervención del sindicato y la feroz represión que se dio después? Mira, yo por lo general dentro del sindicato no levanto bandera política ideológica, pero yo soy peronista y paradójicamente nuestro sindicato cae por la represión de un gobierno peronista. Realmente considero que esta situación ocurre porque así como hay bueno peronista, también hay malo peronista. Y en ese momento predominaban en el gobierno malos peronistas, valga la redundancia. La represión vino por ese lado. También considero que aún en este momento predominan esta clase de hombres. Y pienso que cuando el pueblo peronista se dé cuenta de la verdad, estos hombres se terminan. A mediados del 82, Alberto Piccinini consigue salir en libertad. Y enseguida se incorpora al trabajo que se estaba haciendo por reorganizarnos. Fue una tarea lenta, clandestina, muy prolija para que no nos echaran los compañeros. Pero el 6 de diciembre, la intervención del sindicato no acata el paro decretado por la CGT. Se dan las condiciones para salir a la calle. Bueno, el día 6 de diciembre, mi participación, junto con los otros compañeros, con los otros 5 compañeros, es llegar a puerta de fábrica, parar los colectivos y incitarlo a que se plegasen a la huelga para dejar de ser carneros ellos, porque ya ellos mismos se consideraban la oveja negra del país, porque eran los únicos que estaban trabajando, ya que hasta el kiosco más chico de Villa a la mañana ya había cerrado. Entonces, bueno, los compañeros toman una actitud, primero un poquito confundido porque no sabían en realidad quiénes éramos los que estábamos ahí, pero después cuando ellos conocen, lo alcanzan a ver al compañero Piccinini, bueno, masivamente se bajan de los colectivos. Bueno, ese reconocimiento yo quisiera recalcarlo, porque fue una cosa muy emotiva, donde yo soy muy sensible, y hasta lloré yo también junto con ellos, cuando veía el abrazo que le daban los viejos compañeros y los nuevos. Los viejos compañeros porque hacía mucho tiempo que no estaban juntos, que no había un contacto directo con él. Y después, además, lo más importante es esto, que los compañeros jamás nunca olvidan sus auténticos dirigentes. Y ellos así ven en la persona al compañero Piccinini.
este es el resultado final de las elecciones. Para la lista marrón, 4.145 votos. Para la lista azul y blanca, 529. Porcentaje para la lista ganadora, 88,7%. Y esta es la democracia sindical. Un proceso electoral limpio, sin impugnaciones, sin despidos de candidatos o activistas de listas opositoras. La concurrencia más masiva que hemos conocido en nuestra historia de los compañeros a los comicios. Y así seguiremos adelante porque Villa Constitución tiene hoy la obligación de mostrar al país y al conjunto de la clase obrera cuál es el camino de la democracia sindical, única base para construir la verdadera democracia que el país nos exige. Que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor 1000 voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, y acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido